paso a explicar. Verbos modales. ¿Qué es un verbo modal? ¿Qué es un verbo modal? Un verbo modal es un tipo de verbo que se usa para indicar modalidad, es decir, probabilidad, habilidad, permiso, solicitud, capacidad, sugerencias, orden, obligación o consejo. Los verbos modales siempre acompañan a la forma base de otro verbo que tiene contenido semántico, es decir, un verbo en infinitivo. ¿Cuándo es un verbo en infinitivo? ¿Recuerdan? Cuando terminan en ar, er, ir. Bueno, en inglés sería endo, algo así, endo. Algo Ese así es el creo. gerundio. Ay, ser gerundio. Ya bueno, en español es que terminaba en ar, er, ir. No. Bueno, Sí. en español ya. Español, En inglés el infinitivo es un verbo que no indica quién realiza una acción. Comer, cantar, reír, saltar, etcétera, ¿verdad? No indica quién. Entonces, el verbo modal acompaña siempre a un verbo. Pero casi ningún verbo indica lo que van a hacer, quién lo va a hacer. Pero cuando ya realizamos una oración, entonces... Cuando ya está conjugado, sí. Exacto. Cuando ya está conjugado, Por sí. eso, pero por sí solo ninguno. No, claro, por sí solo no. Entonces pasamos a ello. Muy bien. Los modal words o verbos modal son aquellos verbos en inglés que ayudan a que una oración tenga un mejor significado gracias a su función. Puedes utilizarlos como quieras, darle otro significado a una oración. Por ejemplo, si quieres pedir permiso para hablar o para saber si podrían venir a buscar. Muy bien. Entonces tenemos el verbo modal can, que como verbo modal no significa perro, sino que se traduce como poder. Y aquí lo tenemos. Tu significado depende de lo que quieras decir. Puedes usarlo para expresar alguna posibilidad. El verbo can, el verbo modal can, nos habla de posibilidad o de petición. O para decir que estás habilitado o capacitado para algo. El verbo modal can. Este verbo puede tener diversas traducciones dependiendo de su contexto, pero las más comunes son puedes, pueden, puedo, sé, sabe, sabes. ¿Ok? Entonces, muy bien. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí la forma interrogativa de can. Can you dance in the party? Can you dance in the party? La forma interrogativa comienza con can. Si respondemos de manera negativa, siempre comenzamos con no. I can not dance in the party. Si respondemos de forma afirmativa, decimos yes, I can dance in the party. Profesor, ¿Sí? el negativo de can también es can't, ¿no? Ya para no decir I can't, Can. no, I can't, Sí. I can't. I Y ahí nos cannot. cerramos. I In the cannot. party. Ah, I cannot. Y en la afirmativa es yes, I can. Profe, Yes, I can. Sí. Tenemos Profe. aquí, dime. ¿Por qué no se pone do not? Y solo no. Ya. ¿Por qué no se pone do not? Muy buena pregunta. En los verbos modals se niega de esa forma.
ya no utilizamos el auxiliar do. ¿Por qué? Porque can es un verbo auxiliar. El verbo modal es un verbo auxiliar. Do también es un verbo auxiliar. Pero como estamos usando el verbo modal can, que es un auxiliar, entonces ya no ponemos do. Ya no ponemos do. I can not. I can dance. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Ya no se pone do porque estamos utilizando el verbo modal can, que a la vez cumple la función de un auxiliar. El verbo do o el verbo das también es un auxiliar, es un verbo auxiliar. Pero como en esta oración estamos usando el verbo modal can, ya no es necesario ubicar el auxiliar do. Por eso simplemente negamos I can not. I can not. No puede ir junto can y do para negar. Ya, profe, y, o sea, ya no se pone you. No, ahora, ¿por qué no he puesto you? Porque si yo te pregunto, ¿tú danzas? ¿Qué me respondes? Pues yo. Exacto. Es Ay, por ay, eso ay. que ¿lo entendiste? Sí. O sea, no En podemos español sí entiendo, ve, profe, pero en inglés no. Ok, entonces por esa razón, pero ahora, si yo pregunto, mira, ¿cómo es, no? Si yo pregunto, ¿ustedes danzan? ¿Cómo responderían? Yo no danzo. Está Yo sería. respondiendo en singular. Responderíamos también en plural, capaz, ¿no? Exacto. ¿Y por qué singular? No, ¿De qué en plural. manera? Porque yo estoy preguntando ustedes. Ah, va. Es que ahí dice ¿Ustedes you y danzan? you significa dos, pues tiene doble significado. Ustedes, you. Ya, pues, si es, por ejemplo, ustedes no sería yes, we can't. No, yes, we can't. Yes, we. Ajá, sería okay. nosotros. Yes, we Pues. dance. Yes, we, porque nosotros es we. O sea, sería yes, we can dance o yes, we dance. Yes, we dance. Yes, we ¿Y por qué ya dance. no can? Ajá, porque ya no. Yes, can. we dance. Porque Ok, la pregunta es, ¿ustedes danzan? No he dicho si ustedes pueden. Tengan en ¿can cuenta qué? eso, no se Ah, equivoquen. ya. No se ¿Y can qué equivoquen. es? Profe. Can es poder. Ah, Exacto, exacto. Ah, Cuando yo yo no le sabía que es can, pregunte, profe. cuando yo le pregunte, ¿ustedes pueden danzar? Entonces sí, la respuesta es yes, I can. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can dance. Pero yo solamente he preguntado, ¿ustedes danzan? Y la respuesta es yes, we dance. Pero como estamos usando aquí, ahora sí, en el tema de hoy, estamos usando lo que es el verbo modal can, que es poder. Si la pregunta es, can you dance? Can you dance? ¿Ustedes pueden danzar? La respuesta, ¿cuál sería? Yes, I can dance. Yes, I can. yes, I know. Yes, Ah, no. Ah, we yes, creo. ¿qué? Yes, ¿qué? We Yes, we. Yes, we can dance. can dance. Can Okay? dance. Yes, we can dance. Ok. Ahora, si yo preguntase, can she dance in the party? ¿Cuál sería la respuesta si fuera afirmativa? Yes, she can dance in the party. Yes, Ajá. she ¿Cómo era la can pregunta? dance. Can dance. Ah, ya. Que she es ella, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Ya, entonces sí, Ajá. ella
Yeah. ¿Ya lo entendieron? Más o menos. Más o menos, profe. Ok, entonces vamos a otro ejercicio. Aquí donde alguno de ustedes se equivocan. Por ejemplo, si yo pregunto, a ver, can he dance in the party? ¿Cuál sería la respuesta? Si fuera negativa. No, he cannot in the party. Algo así. No, can't No, dance, creo. he El no, ¿verdad? no, he cannot. Siempre si es negativo, decimos no al inicio, no, porque estamos negando, no. Es una respuesta negativa. Es una respuesta negativa. Y si queremos afirmar, decimos yes. Es una respuesta afirmativa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si yo digo, can Glacy about the sun? Can Glacy? Es, en primer lugar, en español, profe, porque si no me logro entender. No, ¿cómo era la pregunta? No, mire. O sea, ¿puedo responder si sí o si no? ¿Cualquiera? Claro, es que no sé qué es lo que dice. Claro, o sea, ¿cuál sería la respuesta si fuera afirmativa o negativa? No necesitas traducción al español, solamente la estructura. Can, Por eso, pero ¿qué decía la pregunta? la pregunta es, can Glacy about the sun? No. Yes, she Yes, she can. can. Y todo el resto de la oración. Ok, very good. Yes, can Glacy about the sun? Yes, Por eso. yes, ok. Profe, Yes, ¿puedo Glacy, decir? Profe. yes, Glacy. Puedo decir Ah, Glacy ya, o she, sí. ¿verdad? Ajá, Cualquiera, porque ella o Sí, Glacy. claro, porque es el Profe, pronombre ¿no personal sería para ella. yes, she can? Yes, she can. también se correcto, puede sí. pues. decir dos Yes, she veces. can. Miren, chicos, como me preguntaba un compañero de ustedes de otro grado, y me decía, profesor, en lugar del nombre, ¿puedo usar los pronombres? Le digo, sí, puedes usarlos, pero no te acostumbres. Porque luego cuando ves en las oraciones nombres, te vas a tenerlo complicado. ¿Y este nombre con qué verbo va? ¿Y este nombre Depende, con qué modal? ¿Y este nombre? No, entonces no te conformes con usar los pronombres personales. Usa nombres. Mientras más nombres usas, es mucho mejor. Porque de pronto te voy a hacer esta pregunta. Escucha, te voy a hacer esta pregunta. A ver, cielo. Te hago Dígame. la pregunta. Escucha. Angie, Lisbeth, and Catherine. Angie, Lisbeth, and Catherine. Ya. ¿Qué pronombre personal usarías? Allá, pues, sería este. Ay, profe, sería ¿Ves? ella. ¿Ves? O sea, se te hace difícil poder poner un Pues, pronombre they. No personal es ahí. difícil. they Es solo cuestión de leerlo. Exacto. ¿Qué sería mi profe? Es cuestión de que lean su cuaderno, es cuestión de que repasen, es cuestión de que practiquen. Ah, pero no. Pero yo porque sí lo entiendo. ustedes, la señorita linda, no reciben, lo imprimen, lo pegan y ya chévere. Pero no repasan su cuaderno. Pero no sería they. They, Eso correcto. pues, they. en Pues le estoy en diciendo inglés desde sí. rato y no me hace caso. Ahora, si yo te digo que me cambies esta oración usando el verbo modal can con un pronombre. Se me acabó la hora. Ya. Por ejemplo, ¿Cuál? tengo can they
Can they Can go they. to the party? Can they go They se to supone que es the un nombre. party? Ah, no. Can They. they, el pronombre personal. Can they go to the party? El pronombre personal, cámbiamelo. Ah, ¿cómo? ¿A otro pronombre? El pronombre personal, cámbialo a nombre. Ahí sería lo que usted ha dicho, pues Angie, Catherine y and Lisbeth. Ah, ya, un nombre. Correcto. Ya, entonces, ¿qué sería? Correcto, y eso. Ajá. correcto. A ver, Porque estoy can- utilizando el pronombre de ellos o ellas. They. Ajá. O sea, siempre es Pueden ir a importante la que utilicen fiesta, los etcétera. nombres en las oraciones. No se acostumbren tanto a los pronombres personales. No se acostumbren tanto a los pronombres personales porque eso les perjudica, les hace daño, chicas. ¿Ok? Nos quedan 8 minutos. ¿Todo claro hasta aquí? A ver, Ujú. si yo te A ver. digo una oración afirmativa, Angie, una oración afirmativa, ¿ok? Te digo, voy a decirla simplemente en una oración simple, tú la vuelves a decir pero usando el verbo modal can, ¿ok? Afirmativo. Verbo modal can afirmativo. Gracie, tú lo dices con el verbo modal negativo y Lisbeth lo dices Ya, con el profe. verbo modal interrogativo. Esta oración, Yo que tengo que ver. esta oración. Maricielo, Maricielo eats senpai. Profe, repite cuál de lo que tengo que decir en Maricielo eats interrogativo. Ya, senpai. ya sería yes. No, she can eat somebody. Eats senpai, correcto. Ay, profesor, yo no entiendo Negativo, cómo lo Gracie. pronuncia usted. Ya, Negativo, a ver, Gracie. tendría que ser, espere, es que se me olvida, oiga. A ver, es no, Maricielo, can, no, can, no, eat somebody. Ok, negativo. Interrogativo, no. Lisbeth. Qué malo, mire cómo es malo. A ver, espere. Dijo el verbo she some. Ay, ya. She. No me acuerdo el verbo. ¿Cómo se pronuncia el verbo? Pues. Ahí no sería primero can o Yes, can. Allá, can, ya. can. Sí, Allá, porque el interrogativo, verbo ya. es primero. Entonces sería can, ya puede, ya can she, eat somebody, algo así. Can she eat senpai? Can Ya, she algo así, eat yo sé. ¿Qué es senpai? eat es el Verbo Comer, pues. Yes, ajá, Pero y la otra cosita que es. somebody. Somebody dice. claro. Senpai. Pie es torta. Pastel. ¿Qué? O sea, Ella Maricielo come pastel. Yes, algo de pastel. Ah. Pero yo no como torta, Ah. profe. A ver,